hacían una reflexión de que toda esa diversidad cultural que nos caracteriza como especie se va perdiendo. Y mi pregunta es, nosotros como jóvenes estudiantes, ¿qué podemos hacer en nuestro lugar para que eso no ocurra y que la humanidad que no colapse? Muy bien, esta es la gran respuesta. ¿Qué podemos hacer? Yo os lo he dicho antes, crear un frente de opinión hecho por vosotros mismos, no por los mayores. Porque claro, si lo hacéis vosotros mismos, con esta condición, que no es una condición de los mayores, es una condición de especie, de que solo podremos integrar la diversidad si esta existe. Es decir, si podemos mantener nuestras culturas, tanto las que se adaptan al frío como al calor, nuestras culturas, tanto las que se adaptan a tecnologías muy rápidamente como las que se adaptan a otras formas sociales de organización. Cuando tengamos capacidad humana para tener conciencia, una conciencia suprema como especie, la nuestra, la que hemos generado, si vosotros ahora empezáis a fomentar ese tipo de conceptos, estas ideas, son ideas y conceptos, y llevarlos a la práctica, está claro que la sociedad que se construirá será mayoritariamente como debería construirse, no la que hemos construido los mayores. Esta es vuestra responsabilidad.